Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar este informe diario de cómo coordina Costa Rica para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Nos acompaña el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, el señor ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, la señora ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del equipo económico, doña Pilar Garrido, y el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, don Román Macaya, así como el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. De inmediato vamos a escuchar el reporte epidemiológico por parte del señor ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, a don Román, a doña Pilar, a don Alex, todos los que están acá presentes y siguiendo la transmisión. Al ser 1 de julio se alcanza un total de 3.753 casos confirmados. Se están sumando 194 casos. El rango de edad va de 0 hasta los 96 años. Perdón, se están sumando 294 casos. Se trata de 1.624 mujeres y 2.129 hombres, de los cuales 2.668 son costarricenses y 1.085 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 79 cantones. Tenemos por edad 2.942 adultos, 182 personas mayores, 540 menores de edad, 89 se encuentran en investigación. Se registran 1.516 personas recuperadas en 74 cantones. Se suma Matina a la lista de cantones con casos recuperados. En ese departamento, de los casos recuperados, tenemos edad de 0 a 92 años, 698 mujeres, 818 que son hombres, por edad son 1.231 adultos, 68 personas mayores y 199 menores de edad, 18 se encuentran en investigación. Se registran 16 lamentables fallecimientos, 7 mujeres y 9 hombres, que el rango de edad ha estado desde los 26 hasta los 89 años. Se encuentran 56 personas hospitalizadas, 6 de ellas están en cuidados intensivos en un rango de edad que va desde los 38 hasta los 76 años. Con respecto a esta cifra del aumento de los 294 casos para el día de hoy, es lógico que pues, dentro de la consigna que ha mantenido este gobierno de que la salud es primero, esto va a requerir, lamentablemente, pues ir atrás en algunas de las actividades que se han permitido hasta el momento. Y pues esto lo vamos a estar discutiendo en el transcurso de la conferencia, pero lo que sí es claro es que para darle el detalle de qué vamos a cerrar y que obviamente pues el gran área metropolitana es en este momento el epicentro de lo que está ocurriendo en el país, será una de las zonas con mayor afectación con respecto a este cierre de algunas de las actividades. Incluso es importante indicar el número de positivos que tenemos en este momento por COVID-19, que se alcanza hoy, implica mayores dificultades para las áreas de salud, para todo el despliegue operativo para darle seguimiento a todos los nexos. Y eso se suma al riesgo siempre latente de que se establezca una transmisión ampliada a nivel comunitario. Así que parte de toda esta dinámica vamos a hacer testeos operativos especiales, como ya le habíamos indicado, en zonas de la gran área metropolitana para intensificar justamente toda esa detección de casos y las acciones que ello desprende, esperando ya empezar este fin de semana y que estaría involucrando desamparados, además de la Carpio y Alajuelita. Además, yo sí quisiera indicar que tenemos un caso positivo de COVID-19 en el edificio del nivel central del Ministerio de Salud. Ya se encuentra aislada la persona y los contactos respectivos. Así que para indicar estas medidas de cierre que se van a anunciar mañana, ya con especificidad, van a empezar a aplicar a partir de este viernes, van a regir al menos una semana y vamos a estar calibrando los cantones y las medidas específicas. No será todo el país, pero sí ocupamos tomar medidas muy importantes con respecto a este aumento de casos y sí hay que reafirmar que el hecho de
la apertura económica no es una apertura social. Yo creo que aquí se ha malentendido del hecho de que hemos avanzado abriendo algunas actividades comerciales. La gente piensa que ya pueden perfectamente también hacer una apertura social y eso no corresponde. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos y vean que aquí está en riesgo la salud, la vida, trabajos de personas que justamente por sabiendo medir hacen una fiesta, varias fiestas, y están en riesgo no solamente sus vidas, su salud, sino también los trabajos, porque si esto indicamos se empieza a incrementar de la forma en como lo estamos viendo, va a tener un impacto mucho mayor, no solamente a nivel sanitario, sino a nivel económico. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor ministro de Salud por este reporte epidemiológico. Escucharemos el mensaje del señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero hablarle a las y los costarricenses que el día de hoy nos ven. Quiero darles 3 mensajes. El primero es un mensaje de realismo. Desde el inicio de la pandemia, la salud ha sido lo primero. Es decir, lo que estamos procurando proteger es la vida de las y los costarricenses. Esa es nuestra prioridad. Por ello, con el incremento de casos que hemos visto durante los últimos días, en esto que ha sido la segunda ola pandémica, y hoy que se reportan estos 294 casos, el Gobierno de la República comunica que fortaleceremos las medidas de protección de la salud. Esto no es diferente a lo que hemos dicho desde antes, y esta es la realidad a la que tenemos que ajustarnos durante la pandemia. Es lo que hemos denominado la parte de el martillo y la danza, que tiene diferentes momentos. Hay momentos donde hay apertura y otros momentos donde hay que restringir. Y esto será así hasta que haya una vacuna, hasta que haya una cura generalizada, y para eso podemos esperar todavía algunos meses más. Hay que esperar. Entonces, a esta realidad es la que tenemos que ajustarnos. Esta será la primera vez que, como lo hemos anticipado antes, por el número de casos iremos hacia atrás con medidas antes adoptadas, con más restricciones. Estas empezarán a regir a partir de este día viernes, el viernes de esta semana. Empezarán a regir el viernes, serán comunicadas el día de mañana y regirán al menos por una semana. Es decir, mañana se comunicará cuáles son esas medidas y dónde se implementan. El viernes comenzarán a regir y estarán vigentes durante una semana al menos, esperando ver que esto reduzca el impacto o lo modere, sin que signifique que inmediatamente se vea la reducción de los casos. Y eso es muy importante decirlo a las y los costarricenses. Todos entendemos que el aumento en la curva de contagios generalmente tiene un rezago de 2 semanas con respecto a los acontecimientos ocurridos por el periodo que tiene de incubación el virus. ¿Por qué lo comunicaremos mañana? Porque queremos hacer todavía más detalle en el análisis de la información, los datos y todo el trabajo que el grupo que está en sesión permanente de la Caja, del Ministerio de Salud y de la Comisión de Emergencias llevan adelante para determinar dónde se aplicará esto. Pero sí se puede adelantar 2 cosas: no será en todo el país, pero ciertamente tendrá un impacto grande en el área metropolitana. Será en el área metropolitana donde se implementará y será anunciado el día de mañana. Importante decir, de la información preliminar, muchos de estos casos no corresponden necesariamente a contagios en centros de trabajo. Corresponden a actividades, llamémosle, extracurriculares. Actividades que son reuniones sociales, que son aglomeraciones, que tienen que ver con la disciplina de las personas. Es decir,
muchos en el gran área metropolitana o en el área metropolitana no son necesariamente casos por temas laborales, pero están impactando toda la actividad. Y eso es un llamado de atención importante. El día de ayer, que nos reunimos con 5 personas que son personas recuperadas de COVID-19, hubo una señora que estuvo más de un mes hospitalizada y en un coma inducido para cuidarle el COVID, un señor 53 días en una UCI, también en coma inducido, y se logró recuperar, y los testimonios son de cómo a la gente le cuesta respirar. Esto no es una ficción, es una realidad. Hoy tenemos que proteger las burbujas sociales y tenemos que aplicar el martillo, y eso es lo que corresponde. El segundo mensaje, el primero es este de realismo, el segundo mensaje es de empatía. Yo sé que hay cansancio, yo sé que hay angustia. Yo quisiera contarles también personalmente, yo extraño, por ejemplo, ver a mis padres. Mis padres viven en uno de los distritos que está en alerta naranja. Y desde declarado en alerta naranja, yo no he ido a ver a mis padres. Y los extraño. Y sé que ese es el caso de muchas personas. Y hay cansancio físico, mental. Pero esta es la realidad que ahora tenemos que afrontar juntos, acompañándonos. Y lo podemos hacer y vamos a salir adelante. Estoy convencido de eso porque somos costarricenses y lo demostramos una y otra vez. Este es un momento para acompañarnos todos. Vamos a salir adelante. Es un momento difícil y hay que reconocerlo con realismo, pero vamos a salir adelante y ya lo estamos haciendo. Y muchos países en el mundo nos están mirando por lo que estamos logrando. No perdamos la confianza en nosotros mismos. Sigamos adelante en ese sentido. Ese es mi tercer mensaje. Un mensaje de esperanza. Veamos alrededor cómo personas de diferentes partes del país, del sector público y privado, de diferentes partidos políticos, de diferentes edades, se han sumado positivamente a hacer cosas positivas. A veces solo enfatizamos donde hay un error o una falta, pero hay tantos aciertos que hemos logrado y tantas cosas buenas que tenemos que tener esperanza. Tengámosla, vamos a salir adelante, con realismo, llevando adelante las medidas, con empatía, porque esto no es fácil, pero con esperanza, porque sí se puede. Costarricenses, salgamos adelante y eso es unidos, trabajando con fuerza y motivándonos unos a otros. El día de mañana, las autoridades que me acompañan de las distintas carteras anunciarán los detalles de lo que hemos comentado hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, por este mensaje al país. Vamos a escuchar al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, sobre el estado de las hospitalizaciones. Doctor Macaya, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo especial al presidente de la República, al ministro de Salud, la ministra de Planificación y el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. Lo que estamos viendo en términos de un incremento muy pronunciado del número de casos confirmados, ya lo estamos viendo reflejado plenamente en nuestros hospitales. Al día de hoy, en el corte de esta hora, tenemos 56 pacientes hospitalizados en los hospitales de la Caja. De esos 56 pacientes, 39 están en SEACO, 8 están en el San Juan de Dios y 3 en el Hospital México. Todos esos lo que llamamos sala, no es cuidados intensivos. Y tenemos 6 en cuidados intensivos, 3 en el Hospital Calderón Guardia, 2 en el México y 1 en el San Juan de Dios. Si vemos dónde estábamos hace una semana, el 24 de junio teníamos un total de 30 pacientes hospitalizados entre sala y unidades de cuidados intensivos. Hoy tenemos 56. SEACO tenía 20 pacientes hace una semana, hoy tiene 39.
pero en este momento hay activados 5 traslados, o sea, lo más probable es que vamos a terminar el día con 44 pacientes en SEACO. Eso es exactamente la mitad de las camas de SEACO. O sea, habremos más que duplicado en una semana la utilización de camas de SEACO. Ahora, no sabemos de nuevo si esto es exponencial o lineal, pero si es exponencial, entonces estamos duplicando la utilización de camas cada semana. Significaría que en una semana más duplicamos una vez más y pasaríamos de 44 camas a 88 camas, que es exactamente el número de camas de SEACO. O sea, podríamos estar a una semana de saturar SEACO. Esta situación nos está ya motivando a abrir la segunda sala. SEACO tiene 2 salas de camas y cada una tiene 44 camas. Entonces ya estamos abriendo la segunda sala y estamos contratando personal para atender ese mayor volumen. En total se han confirmado 211 pacientes hospitalizados desde que inició esta pandemia en Costa Rica, 36 de ellas en UCI, en cuidados intensivos, y 175 en salón. Y en SEACO ha habido un total de 94 egresos de todos los que han ingresado. Y han habido 2 fallecidos en SEACO. La estancia promedio en SEACO ha sido de 12 días y ha habido un total de estancia hospitalaria de 610 días en total de hospitalizados en SEACO. Y el equipo Prime, que es el que hace los traslados de pacientes COVID, ha tenido ya 132 traslados desde que inició esta pandemia. Entonces, el mensaje de hoy es: tenemos que cuidarnos para cuidar a los demás. Muchísimas gracias al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Nos informan que el señor presidente puede atender 3 consultas que corresponden a cómo ingresaron los colegas aquí al auditorio de la Casa Presidencial. Siendo así, en el orden de ingreso, escucharemos la primera consulta para el señor presidente de los temas atinentes a esta conferencia de prensa por parte de don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, don Román, don Daniel, don Alexander y doña Pilar. A la luz de lo que ustedes están planteando en este momento, de ese súbito y grave crecimiento de casos y de contagios del COVID en el país y estas medidas que están por anunciar mañana, señor presidente, y a la expectativa de tanta gente, tanta persona desde el sector productivo, de la reactivación lo más pronta posible de las costas y de las áreas urbanas, ¿cuál es su mensaje en ese sentido en cuanto al posible impacto de las decisiones que se vayan a tomar a partir de mañana y el eventual retorno a esa nueva normalidad que está esperando el país en medio de esta pandemia? Muchas gracias, don Edgar Fonseca. Señor presidente. Muchas gracias, don Edgar. Le agradezco mucho la pregunta. Reforzaría para responderle los 3 mensajes que compartía con la ciudadanía, de realismo, de empatía y de esperanza. Realismo porque, a ver, no es que vamos a llegar a una nueva realidad, es que esta es nuestra nueva realidad. Nuestra nueva realidad es una en la que hay una fluctuación entre los casos, lo que llaman las olas pandémicas. Y hoy estamos experimentando una segunda ola que es mayor a la primera que experimentamos. Entonces es un tema de realismo, esta es una nueva realidad. Podemos esperar que las medidas, y eso es lo que buscamos, logren bajar los contagios, pero luego es muy probable que vuelvan a subir otra vez y que tengamos que implementar otra vez medidas restrictivas. Y esa va a ser nuestra normalidad probablemente hasta que haya una vacuna. Siempre tenemos que volvernos más expertos en las medidas de los protocolos, en lavarnos las manos, no olvidarlo,
Cada vez más, cuando alguien está en un espacio público, se utilizan las mascarillas y eso está de una vez, es excelente, o el distanciamiento social como el que tenemos en este momento para evitar el contagio. Entonces eso tiene que ver con la empatía. ¿Por qué? Porque yo sé lo difícil que es. De hecho, en el análisis que se hace hoy de estos datos, tenemos muy presentes no solo lo que está pasando en el área metropolitana, sino en las costas. No pueden tomarse medidas iguales para las costas como para el área metropolitana porque esta ola la tenemos ahora concentrada aquí en el GAM. Tienen que ser diferenciadas esas medidas y es lo que el equipo estará trabajando para anunciar el día de mañana. Y lo último, el tema de esperanza. Sí, esto es muy duro y sé que para el sector productivo es muy duro. Casualmente, la idea es que tengamos fondos, para poner algunos ejemplos, en el sector turismo o en el sector comercio, fondos como los que está trabajando el Banco Central de más largo plazo, que permite hacer readecuaciones de más largo plazo para estos sectores, porque en el corto plazo es difícil que recuperemos la economía en esos sectores a como estaba en el año 2019, incluso 2018. Tomará algún tiempo, pero lograremos salir, eso sí es una certeza. Habrá vacuna y lograremos salir adelante. Este momento, este lapso amplio de pandemia es donde tenemos que trabajar juntos, ser solidarios y resistir. Roberto Brenes, por favor, de Noticias Repretel, su consulta al señor presidente de la República. Luego de Noticias Repretel, seguiría el periódico La Nación. Muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Bueno, este retroceso en las medidas de salud también implica un golpe, un impacto muy fuerte a la economía de las familias que ya están muy afectadas. ¿Cómo y de dónde sacará el gobierno la plata para dar continuidad a las ayudas económicas? Hoy incluso los costarricenses amanecimos con la noticia de nuevos impuestos por IVA en turismo, construcción, canasta básica. Incluso hace un año se sabía eso. ¿A quién responsabiliza usted de que no se haya tomado todavía una decisión al respecto? Muchas gracias por la pregunta. En materia de los hogares costarricenses, por eso es que en nuestro concepto de la salud primero, no estamos hablando de un cierre total y absoluto. Nunca lo ha hecho Costa Rica. Otros países han hecho cierres absolutos. Costa Rica no lo ha hecho porque entendemos que parte de la salud es la salud de los hogares en tener sus ingresos básicos. Sabemos que el COVID ha hecho que muchas personas pierdan sus empleos y eso nos genera una gran preocupación. Pero por eso nuestras medidas no han sido extremas, buscando que la economía siga moviéndose en lo que se puede. Lo segundo es, para proteger a esas familias que no están teniendo los sustentos, tenemos al menos 3 líneas de apoyo básicas. La línea del programa o del bono proteger, que ya cubre a cerca de 500,000 de personas, y para ampliar su cobertura es que llegará prontamente, como lo anunció el ministro de Hacienda, el presupuesto extraordinario, que no solo hace un recorte, probablemente el más fuerte de un presupuesto público en la historia reciente, ciertamente, sino que incorpora también los fondos del bono proteger para proteger a más personas. Y están tanto los programas de alimentos del MEP, para llevar el alimento a los estudiantes, para que nadie se quede en esta pandemia con hambre, o los de la Comisión de Emergencias, que se trabaja con los comités cantonales y se identifican las familias que necesitan y ahí se llega. Se han utilizado, y Alex puede profundizar eso, más de 8,000 millones de colones en más de 150,000 diarios. 190,000 diarios. Y eso es algo que estamos manteniendo para tener la protección básica de las familias. No queremos que nadie en este momento pase hambre y eso se mantiene. En relación con el IVA, el gobierno de la República puso una propuesta sobre la mesa que era la propuesta de prorrogar la entrada en vigencia del IVA, que como lo dijimos desde antes es necesario y es al 1% en canasta básica, en ese particular el más bajo que hay, pero generando la trazabilidad, que es importante, pero que ese ingreso debía ser compensado.
creo que a los costarricenses, y profundizaré más de este tema este fin de semana, que me dirigiré a los costarricenses nuevamente, tenemos que ver que ya no solo tenemos la situación de salud en cuanto a la pandemia, sino que tenemos que empezar a abordar, como ya lo ha hecho el ministro de Hacienda, los temas económicos. Y el primer paso tiene que ver con el presupuesto y el recorte del presupuesto extraordinario. En relación al IVA, ahí hay una propuesta. Esa baja en ingresos tiene que ser compensada de otra forma, porque nuestras finanzas públicas se están viendo muy afectadas. Y si no nos vemos afectados por el COVID en salud, lo que nos podemos ver afectados es por una crisis de otro orden, que es la que desde el inicio de este gobierno hemos hecho todo lo necesario para evitar. Esa propuesta sigue ahí, ahora se puede modificar con un transitorio y ve una posibilidad eventualmente de que se avance. Lo que el gobierno plantea es que no se puede avanzar solamente con retrasar ese 1% en materia de IVA, porque el impacto a la economía sería mayor. Pero hay apertura para el proyecto en materia de construcción, porque hay un proyecto ya presentado en materia de la progresividad del IVA en construcción y que nosotros como gobierno estamos comprometidos a ayudar también en ese. Josué Bravo, del periódico La Nación, por favor, su consulta al señor presidente de la República. Una vez finalizado este periodo, retomamos las consultas para los demás jerarcas. Buenas tardes, presidente. Mucho gusto de nuevo. Presidente, con el tema del 1% del IVA en la canasta básica, ¿se puede deducir que el Ejecutivo va a seguir impulsando la propuesta o va a reimpulsar la propuesta que mandó al Congreso hace algunas semanas, que al parecer, según lo visto en estos días, no empujó lo necesario para que se pudiera posponer el cobro por un año más? De no lograrse, mantiene el compromiso del gobierno de distribuir o de destinar parte de estos recursos a pensiones del régimen no contributivo de la Caja. ¿Cómo se lograría trazabilidad en caso de que se logre ampliar alguna exoneración en este 1% del IVA en la canasta básica si prospera la propuesta en el Congreso? Y lo último, ¿va a insistir en gravar el salario escolar el Ejecutivo, partiendo de que la Sala Cuarta dijo que es un componente salarial y no están pagando, digamos, IVA? Una última pregunta, disculpe, tiene que ver con el presupuesto. Ayer el ministro de Hacienda anunció que el reto o la idea, la meta es reducir un 1% del PIB en este presupuesto extraordinario. ¿Se mantiene en pie ese planteamiento? ¿Cómo va a ser su estructura? ¿Qué áreas se estarían recortando? Y cómo va a ser para el gobierno para retribuir ese medio billón que no se estaría generando en ingresos según Hacienda, que es 1 millón menos el 1% del PIB, quedaría como un excedente de medio millón o 600.000 millones de colones. Muchísimas gracias, Josué, señor Quédeseme presidente. por ahí, don Josué, porque son varias y para que me las refresque si no completo todas. Yo tuve la oportunidad de leer, creo que es un acápite que se llama Entre líneas, es en el diario en el que usted trabaja, y mencionaba el tema de este tema particular de IVA. Varias cosas en eso. Uno, permanece nuestro compromiso en materia de que una parte de ellos se destine al régimen no contributivo. De hecho, eso fue parte de ese acuerdo y yo lo respaldé plenamente, porque es una forma, si no me equivoco, de ampliar hasta en 4.000 esas pensiones. Máxime que al día de hoy lo que se logró obtener por la contribución solidaria de las pensiones denominadas de lujo está recurrido en la Sala Constitucional y no se ha logrado destinar aún, y eso yo también lo apoyé. Entonces nuestro compromiso ahí con eso está vigente, incólume, máxime que se necesita tanto FODESAF como la Caja para las pensiones del régimen no contributivo. El Ejecutivo, no quiero hacer sonar excusa, pero ciertamente ha habido mucho en el ancho de banda de la Asamblea Legislativa en estas últimas semanas. Estamos hablando de que nuestras prioridades están en el extraordinario primero, que traía la plata de proteger y que estamos reformulando con este otro extraordinario. Se están discutiendo en comisiones cosas muy importantes, se ha dictaminado la ley del INA, leyes importantes se discuten como jornadas excepcionales, varias de las iniciativas de turismo. Entonces ha habido una agenda, llamémosle, cargada. Y nosotros planteamos una opción, es una opción con la que podríamos persistir, sí
como propuesta a su pregunta, creemos desde el gobierno que el salario escolar debe pagar renta. ¿Y por qué? Porque si es un componente del salario, como el salario de todas las personas en esos escalafones, por un principio de igualdad, debe pagar renta, porque lo que tiene ahora no es que le vamos a poner un gravamen, lo que tiene hoy es una exoneración, que no lo tienen otras personas en sus componentes salariales. Entonces sí consideramos que hay que avanzar con quitar esa exoneración, y a su vez, si eso permite hacer el alivio en materia de la canasta básica por un periodo, es oportuno. Pero no puede ser nada más lo de la canasta básica sin más. Eso en cuanto a esa materia. En materia del presupuesto extraordinario, será un recorte, como lo dijo don Elian, en todas sus líneas. ¿Qué es lo que se protegerá? Se protegerá lo que es la inversión social, los programas sociales, mucha de la inversión de capital, porque genera empleo, y a las personas que trabajan, pues sus componentes laborales no se les afectarán en este punto, pero sí habrá un recorte muy considerable de al menos 350.000 millones. Ahora, las diferencias, que creo que es lo que usted plantea. La ruta del año 2020 para el financiamiento del gobierno, la ruta como tal está trazada y está presentada en el Congreso. Por eso es tan importante este recorte, porque la ruta depende de cambiar deuda cara, que hoy vamos al mercado a captar, al mercado interno, a cambiarla por deuda más barata, que le ahorra plata a los costarricenses y al gobierno, que está en los créditos, que eso tal vez es un elemento que no hemos subrayado. Desde hace meses atrás, el gobierno de la República, gracias al equipo económico, fue ágil en ir a pedir los créditos que necesita el país y que ya garantizan la estabilidad del año 2020. Ojo que nosotros no es que estamos corriendo con organismos en este momento pidiendo la plata, ya las opciones están y están puestas. Por eso confío que el 2020 saldremos bien en este año, porque ahí están los financiamientos. Necesitamos la aprobación legislativa, para lo cual necesitamos un acuerdo político que confío podemos llegar en el marco de esta pandemia. Muchas gracias, perdón, Josué, tenemos que retirar. Josué, para ¿Esos 600.000 millones o 500.000 millones va a ser vía deuda que se va a sustituir, se va a rellenar? Ese detalle, el diferencial, para ser preciso, yo te pediría que lo hables directamente con Elian, porque él es el que maneja ese detalle, y lo que yo podría decirte podría no ser la información precisa. Lo que sí es cierto es que lo que haya que cubrir en materia de deuda, lo cubriremos con financiamiento más barato, que es el que se ha conseguido por los organismos multilaterales. También gracias a que hemos entrado en la conversación con el Fondo Monetario, y aprovecho para desmitificar algo. La visión que muchos costarricenses permanece de la relación con el fondo viene de la que fue la relación con el fondo en los años 80, y eso fue hace 40 años. El Fondo Monetario Internacional, en la relación que tenemos ahora, es una que está teniendo con todo el mundo, y en las veces que he conversado con Cristalina Georgieva, la presidenta del fondo, la preocupación fundamental ahora es la estabilidad de los países. Esa es la preocupación fundamental. A esa es la discusión a la que vamos con el fondo. Lo bueno es que ya tenemos esa conversación. Estamos en esa ruta garantizando la estabilidad para el país. Ahí también hay mucha esperanza de que podemos, con nuestro esfuerzo, salir bien, no solo en la parte sanitaria, sino en la parte económica. Gracias, presidente. Muchas gracias, Josué. Podemos coordinar también con el Ministerio de Hacienda. Gracias, señor presidente, quien debe retirarse para atender la siguiente actividad en su agenda. Vamos a continuar en las preguntas con Pablo Campos de Multimedios. Por favor, nos indica usted hacia quién va dirigida su consulta, y de seguido con Tomás Gómez del Observador también nos indica a quién va dirigida su pregunta. Muy buenas tardes para todos y felicidades por el trabajo que están realizando. Yo creo que nuestro deber también es cuestionar, así que para eso estamos aquí. Mi primera pregunta es para la ministra Pilar Garrido. Doña Pilar, desde hace un año se sabe que iba a ingresar el cobro del IVA para el sector construcción, para turismo y ahora para la canasta básica. La pandemia ocurre desde hace 4 meses. ¿Por qué se esperaron tanto para pedirle a los diputados que esos impuestos no se cobraran?
Señora Ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, para atender la consulta de multimedios. En realidad esto es un proceso que se ha venido gestando, que muchas de las iniciativas son parte también de lo que han presentado las y los diputados, y la propuesta que puso el Ejecutivo, tal como referenciaba el señor presidente, se refiere al 1% del IVA en canasta básica que compensaba con una fuente que era gravar el salario escolar. Confiamos en que se aplique la ley, que se pueda respetar el principio de legalidad, también poder cubrir y entender de que esta crisis afecta a los bolsillos de las personas, pero también afecta a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hay muchos ingresos caídos que se reflejan en las transferencias que se hacen a FODESAF o el gasto de capital o las necesidades que surgen para poder cubrir a las personas con transferencias monetarias no condicionadas por concepto de proteger o hacer frente al pago de la caja, o en el caso que salud requiera mayores recursos, pues también poder tener las herramientas para hacerlo. De lo que se trata es de encontrar equilibrios entre la ruta de reactivación, pero también ser respetuosos de la ruta de consolidación fiscal en que hemos venido trabajando. Doña Pilar, ¿pero a quién responsabiliza usted el atraso que ustedes tuvieron para presentar estos proyectos, o a los diputados que no lo aceptaron? Porque ya hoy muchísimas familias, por ejemplo, esta mañana en un experimento que apliqué en una compra de 25.000 colones en un supermercado, ya nos están cobrando 1.600 colones del IVA, lo que representa un paquete de arroz para muchísimas familias de este país, que a partir de ahora lo van a tener que descontar por culpa de un impuesto que se pudo evitar, no sé si por el atraso de ese proyecto de ustedes o por la falta de acuerdo político de los diputados para no aprobarlo. En relación con este tema, lo que hicimos fue poner una propuesta sobre la mesa. Habían otras propuestas en discusión. Mantenemos apertura siempre y cuando haya una fuente que compense por los ingresos que se estarían percibiendo, porque de lo que se trata también es de 15.000 millones para poder cubrir pensiones del régimen no contributivo, para poder también tener mayores herramientas de trazabilidad. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tomás Gómez, de El Medio Digital El Observador, su consulta, y nos indica hacia quién va dirigida. Gracias, buenas tardes. Primero, para don Daniel, queríamos saber si ha habido conversaciones con la OPS ante este crecimiento de casos que estamos teniendo, si nos han advertido alguna situación de que pasemos de riesgo bajo a riesgo medio, cómo está la conversación por ese lado. Y luego hay críticas de que algunas municipalidades han procedido a hacer algunos cierres de locales en medio de confusión por cómo funciona la alerta naranja o la alerta especial. Queríamos saber cómo coordinan ustedes desde acá para que no se repitan estas situaciones. Y doña Pilar, nada más si podemos precisar cómo va la negociación con el stand-by, con el FMI. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Y gusto iniciamos con el señor Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y de seguido la señora Ministra de Planificación. Sí, con respecto a las conversaciones con OPS, en realidad han sido permanentes. Ellos incluso forman parte asesora de los equipos técnicos que han venido trabajando en diferentes temas. Así que en todo momento, pues ellos han estado al tanto de la situación y son parte justamente de los equipos, tanto a nivel de, por ejemplo, lo que es proyecciones, impacto en los servicios de salud, los protocolos de vigilancia, todo lo que ha conllevado el armamento técnico de lo que hemos llevado adelante en medio del COVID-19. Así que con respecto a este aumento de casos, pues obviamente ellos han estado dándole seguimiento y están totalmente al tanto y, como le digo, siempre respaldando desde el punto de vista de cómo podemos ir implementando las medidas más apropiadas de acuerdo a los momentos epidemiológicos. Si podemos cambiar el estatus de riesgo bajo a riesgo medio con el aumento de casos que hemos tenido. No, yo creo que eso es algo que pues en todo momento se está evaluando, ¿verdad? Y claro que estamos aquí, ya empezamos a ver un impacto no solamente en el número de casos, sino en el internamiento en la Caja Costarricense de Seguro Social. Y obviamente para eso tenemos que seguir haciendo todas las medidas posibles para que ese impacto no se empiece a traducir en fallecimientos de forma frecuente, ¿verdad? Que eso es lo que estamos todos tratando de hacer. Y con respecto a la segunda pregunta, que es de las municipalidades, nosotros tenemos dentro de lo que es el COE, ¿verdad? El Centro Operativo que está coordinando desde la Comisión Nacional de Emergencias, diferentes mesas, y hay una mesa justamente que se encarga de esa coordinación municipal. Todo lo que son irregularidades y ese tipo de situaciones, pues se tratan de abordar desde esa mesa y se giran todas las medidas que se puedan hacer para mejorar ese tipo de coordinación. Sí. Muchas gracias. Señor presidente, perdón, doña Pilar, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias quería complementar esta respuesta en relación a las municipalidades y los comités municipales de emergencias.
Don Alexander Solís, por favor. Gracias. Sí, en relación con lo que mencionaba el doctor Salas, efectivamente existe una mesa de trabajo donde coordinamos todos estos aspectos con las diferentes municipalidades. El caso que usted plantea en específico es una situación que se presentó en la Municipalidad de San José justamente ante una noticia falsa que comenzó a circular donde se decía que se cambiaba el estado de alerta naranja para algunos distritos del Cantón Central de San José. Esto se aclaró desde ayer, nosotros lo aclaramos vía redes sociales, volvimos a publicar el estado de las alertas y también se coordinó con la Policía Municipal, con su director, para poder aclararle a los funcionarios que estaban tomando la acción justamente ante esta noticia falsa. Doña Pilar Garrido, para continuar con la respuesta del medio El Observador. En relación con su consulta sobre el stand-by arrangement y las negociaciones que si están avanzando o no, decirle que en este momento en lo que estamos trabajando con el Fondo Monetario Internacional es justamente en esta línea rápida de financiamiento que está en la Asamblea Legislativa, que es por concepto de 508 millones de dólares. Cuando esto se apruebe, esa será la llave para entonces empezar con las negociaciones para el stand-by arrangement. Esta primera línea de financiamiento lo que hace es reconocer la trayectoria y el trabajo que hemos venido desarrollando en materia de consolidación fiscal y también nos plantea seguir avanzando en esa ruta. Muy importante señalar que, como decía el señor presidente, las necesidades brutas de financiamiento 2020 están cubiertas. Hay una ruta dentro del Consejo Económico para ello y que este stand-by arrangement nos vendría a reforzar para poder cubrir las necesidades brutas de financiamiento del año 2021. Muchas gracias a doña Pilar. Para concluir las preguntas, don Edgar Fonseca, Puro Periodismo, de seguido Roberto Brenes, de Noticias Repretel, nos indica hacia quién va dirigida la consulta para finalizar este periodo de consultas. Mis dos consultas van dirigidas, una a don Daniel y otra a don Román Macaya. Don Daniel, respecto a las medidas por anunciar y en razón de las causas que los llevaron a tomar estas medidas, ¿cuál es la caracterización de este flujo tan fuerte de contagios que está viviendo el país? ¿Es metropolitano? ¿Tiene otros influjos, otras incidencias? ¿Qué características usted le puede enumerar a la población? ¿Y qué expectativa tienen de que en una semana puedan contrarrestar ese efecto tan fuerte que ustedes están percibiendo? Y la consulta para don Román, particularmente en la última semana se dieron 2 fallecimientos en SEACU. Consulta un lector en el sentido de si está incidiendo el uso de equipos de cuidados intensivos, siendo este un centro especializado, pero no un hospital como el resto de la caja. Si eso está afectando, si está generando alguna incidencia en esas causas de estos recientes fallecimientos. Gracias, don Edgar. Señor Ministro de Salud. Sí, con respecto a lo que usted indicaba, ¿cuál es la caracterización de este impacto que estamos teniendo en el aumento de casos? Como ya lo hemos venido viendo, está principalmente en cantones, distritos de San José, en Desamparados, en Alajuelita. Hemos tenido también en, lo que es Pavas, que en realidad ya hicimos el operativo, sin embargo, pues ahí siguen reportándose casos. Y también han estado algunos casos en Heredia, en Alajuela, en algunos sectores específicos. Lo que sí es cierto es que es la GAM, es sobre todo estas zonas centrales las que están aportando aproximadamente un 70%, 60-70% de todos los casos que tenemos en este momento. Y la expectativa de control de esos casos en una semana, en realidad dijimos es al menos una semana. Sabemos que el periodo promedio de incubación del virus, que es cuando justamente vemos un contingente de casos y esperar que haya un aumento importante, sería en cuestión de 6-7 días. La gente generalmente, a menos de que se capte ya estando en una orden sanitaria previa con una cuarentena, si no es así, no es que ocurre exactamente esa manifestación del cuadro y consultan inmediatamente, sino que pasan algunos días generalmente para que consulten. Sin embargo, es parte de todo esto, o sea, es parte de la dinámica
y pues en realidad vamos a dar un tiempo de una semana esperando que esto pues veamos una reducción importante, ¿verdad? Lo que hablábamos en este momento, lo peor sería entrar en una curva exponencial en donde ahí sí es muy difícil volver atrás. Don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí, estos dos fallecimientos que se han dado en SEACO demuestran que, bueno, cualquier persona que está en un hospital está ahí por una muy buena razón, si no estaría en su casa. SEACO tiene intensivistas, o sea, no es por falta de equipo de especializado, no es por falta de equipo, o sea, en SEACO hay ventiladores, hay monitores, hay lo que se ocupa para sostener un paciente, pero a veces estos pacientes evolucionan muy rápidamente y se deterioran muy rápidamente y suceden estas situaciones. También hay que recordar que SEACO está pegado al lado del Hospital México, o sea, cualquier servicio auxiliar de laboratorio, otras cosas, ahí está el hospital al lado. Estos fallecimientos ocurren, desafortunadamente. La última señora que falleció tenía 89 años y tenía factores de riesgo, y eso es algo que hemos insistido en comunicar, de que las personas que tienen factores de riesgo, especialmente hipertensión, diabetes, tabaquismo o antecedentes de fumado, y obesidad junto con asma y otros factores, pero especialmente esos de hipertensión y diabetes, eso es una combinación muy peligrosa. Y esas personas, adultas mayores o no, tienen que cuidarse especialmente. Y el resto de la población tenemos que cuidarnos para no contagiar a personas así. Y yo quisiera aprovechar este espacio para también transmitir un mensaje a los jóvenes, porque algunos jóvenes pueden decir, bueno, probablemente no me va a pasar mucho y no tengo esos factores de riesgo, tal vez no soy hipertenso, no soy diabético, pero todo lo que sabemos de este virus lo sabemos de los últimos 6 meses. O sea, antes de estos 6 meses, para efectos prácticos, este virus no existía en la ciencia. No sabemos todavía los efectos de mediano y largo plazo. Pueden haber efectos de mediano y plazo que no estamos viendo hoy porque no los conocemos. Y eso ha sucedido con muchos diferentes tipos de virus, donde con el tiempo se manifiestan otras secuelas. Y eso es algo que tenemos que monitorear con el tiempo. Entonces, aunque no hayan factores de riesgo conocidos, aún de jóvenes, hoy no asumamos que no hay secuelas si nos enfermamos. Muchas gracias a don Edgar. Por favor, Roberto Brenes de Noticias Repretel, su consulta, y por favor nos indica hacia quién va dirigida su pregunta. De seguido, creo que sería usted la última consulta por el día de hoy. Sí, bueno, mi pregunta es para don Román. La primera es, bueno, el país tiene poco más de 40 intensivistas. ¿Cómo harían para atender a la población enferma de este país en caso de que se saturen las unidades de cuidados intensivos? ¿Cuál sería el plan B? Y la segunda pregunta es, ¿por qué ya no se hará esta semana el testeo masivo que incluso se anunció el día de ayer para la zona de la Carpio y también a La Juelita? Gracias. Iniciamos con el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, doctor Román Macaya. Bueno, los intensivistas son los que tenemos en el país. Si se saturaran las camas existentes hoy de cuidados intensivos, abriremos más camas, tendremos que buscar el equipo, hay ventiladores que podemos trasladar de otros hospitales y convertir camas de lo que llamamos sala o cuidados intermedios a camas de cuidados intensivos. Pero eso implica que un intensivista va a haber más pacientes, o sea, no vamos a tener el lujo de que un intensivista vea un número reducido de pacientes, y esa atención de los intensivistas, de los neumólogos, de todo el equipo va a estar diluido en más pacientes. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Y en cuanto a el testeo de la Carpio y otras zonas de alta vulnerabilidad, estamos coordinando esto junto con el Ministerio de Salud para aprovechar lo que aprendimos en Pavas, y estos son operaciones muy robustas, muy amplias, o sea, hay más de 100 personas involucradas, o sea, la logística de esto no es fácil. Nos concentramos en Pavas en estos últimos días y vamos a estarnos concentrando en otras comunidades en estos días que vienen.
Muchas gracias, doctor Macaya. Vamos a continuar con las preguntas de los medios regionales, que nos quedan 2 por atender. La pregunta es para el señor Alexander Solís, de la Comisión Nacional de Emergencias, presidente de esta institución, de parte de Edgar Chinchilla, de la zona norte. Si gusta, don Alexander, usted puede colocarse en el podio para que pueda escuchar la siguiente pregunta. Indica el colega de la zona norte: hay una confusión con la restricción vehicular. Se puso una restricción diferenciada a principio de junio para sectores fronterizos como comunidades como Pital, Aguasarcas, Cutris, Pocosol, Venecia, Río Cuarto, entre otras. Ahí la restricción quedó igual que en la zona naranja, de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Pero ahora, en los últimos cambios, la población está confundida y no se sabe si quedó igual como estaba, de 5 de la tarde a 5 de la mañana, o si pasó a ser zona amarilla, de 10 de la noche a 5 de la mañana entre semana y de 7 de la noche a 5 de la mañana los fines de semana. ¿Podría aclarar, don Alexander, el horario de restricción de estas zonas? Si es a las 10, hay un decreto que se derogará el anterior que establecía que iniciaba a las 5 de la tarde. Bien, muchas gracias. Recordemos que las alertas, y así lo hemos venido comentando desde que hemos venido manejando la alerta amarilla para todo el país, que inició en marzo, justamente cuando tuvimos un aumento en los casos. Todo el país está en alerta amarilla por COVID-19. La alerta amarilla significa preparación y tomar medidas elementales de contención, y se han ido estableciendo medidas administrativas que van a ser graduales aún dentro del margen de una alerta. Cuando establecimos la alerta naranja, se basó en los criterios epidemiológicos, en los criterios de movilización y en los criterios que daban cuenta que teníamos un riesgo ampliado de la transmisión o de casos en esos sitios. Recordemos que las alertas están vinculadas con el nivel del riesgo al que estamos expuestos, y eso puede derivar en medidas administrativas. Las medidas administrativas que se establecieron en el cordón fronterizo, que son esos distritos de la zona norte que menciona en la consulta, están vinculadas con el movimiento de personas migrantes en ese sector irregulares, y que se está desarrollando mediante un operativo con el Ministerio de Seguridad Pública. Al momento de elevar la alerta naranja a algunos otros distritos por el factor de riesgo que ya mencioné, se tomó esa medida restrictiva en términos de la restricción vehicular sanitaria aunada a la medida restrictiva de los comercios, que rige de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana. Pero antes de eso, ya la restricción sanitaria diferenciada estaba establecida para los distritos del cordón fronterizo. Cuando se valoran las alertas, que lo hacemos semanalmente, y algunos distritos cambian de alerta amarilla, como es el caso, por ejemplo, de La Fortuna, que una parte cambió nuevamente a alerta amarilla, no cambian los de la restricción diferenciada. Por eso es que estos que siempre se han mantenido en alerta amarilla tienen la restricción vehicular diferenciada entre las 5 de la tarde y las 5 de la mañana. Don Alex, también la siguiente pregunta es para usted, también de la zona norte de Noticias Alan Jara. Ante este gran aumento de casos y la urgencia que había de establecer los centros de aislamiento, nos consultan, ¿podría referirse al establecimiento de estos albergues, principalmente en la zona norte y otras partes del país? ¿Cuántos hay operando y cuántos entrarán a operar próximamente, dónde se ubican, qué capacidad tienen y cuál será el costo total para poner a funcionar estos albergues para el país? Bueno, recordemos que en el primer momento de la estrategia de la contención de casos positivos, utilizamos instalaciones hoteleras que nos permitieran hacer esa contención con los casos de transportistas. Posteriormente, tuvimos la aparición de los casos en población trabajadora, sobre todo en la zona norte del país, y utilizamos también esos hoteles que ya estaban establecidos. En este momento tenemos 2 instalaciones hoteleras operando para casos positivos, más las 4 instalaciones que están operando para contención de población en calle. En términos de los próximos que se estarían estableciendo, se ha venido coordinando con cada uno de los alcaldes, se tienen identificados centros para San Carlos, me está haciendo falta el de San Isidro de Peñas Blancas,
que en el sector de Ángeles, que dicho sea de paso, ayer ya fueron dadas de alta las personas que estaban ahí por parte del Ministerio de Salud, lo cual demuestra que esa contención comunitaria es muy efectiva en los sitios donde se establece, y asimismo hemos identificado sitios en Los Chiles, en Huatuso, estamos trabajando con la identificación y preparación de un centro más en Upala, y en el gran área metropolitana también estamos identificando un centro adicional. Muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencia. Señor Ministro de Salud, usted tiene un mensaje final, doctor Salas, para el país, antes de finalizar esta conferencia de prensa. Sí, el mensaje es para toda la población. Hoy tenemos, como ya anunciamos, la cantidad más alta de casos, 294 en total en un día. Y esto, pues, obviamente nos preocupa mucho. Recordemos que cuando estábamos empezando esta pandemia, había una consigna, que era que la curva la aplanábamos entre todos y todas. Esa consigna nunca se ha detenido, nunca se ha puesto en pausa, sigue estando muy vigente. Y por eso es que ese asunto de no transgredir las burbujas sociales, de no hacer fiestas, de no... Yo sé que el cansancio, obviamente no estamos igual en este momento, 115 días después de que tuvimos el primer caso, pero tenemos que tratar de ser fuertes, valientes, porque al final es nuestro país, es nuestra gente la que está aquí en juego, es la vida de muchas personas que son cercanas o de ustedes mismos, y que ya indicamos, si esto entramos en una curva exponencial, aquí van a haber fallecimientos muy seguido, gente que vamos a tener que decirle adiós porque no hubo campo en un hospital. Así que se mantiene esa consigna, la curva la aplanamos entre todos y todas y ocupamos ese esfuerzo, esa colaboración, ese apoyo, esa solidaridad, ese entendimiento de que es un año muy difícil, claro que sí, pero que al final todos valoramos mucho nuestra vida, y por un año que podamos comportarnos de forma diferente, podemos tener muchos años más rodeados de la gente que queremos. Así que, de verdad, esa consigna se mantiene. Todos podemos aplanar esa curva, pero es todos y todas. Aquí no hay nadie que se pueda salir de esa consigna. Muchísimas gracias al señor ministro de Salud, así como al presidente ejecutivo de la Caja, la señora ministra de Planificación y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Muchas gracias a usted por informarse y a cuidarnos todos y todas. Muy buenas tardes.